¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No obstante, que el fundador del cristianismo dijo que el hombre tenía tres cuerpos: un cuerpo somático, un cuerpo psíquico y un cuerpo espiritual. ¿Quién fue el fundador del cristianismo? ¿Quién? Jesús. A ver, ¿quién opina? ¿Jesús fundó el cristianismo? Eso lo pueden conversar con sus sacerdotes. Pedro. ¿Quién más? ¿Quién cree que fundó el cristianismo? El cristianismo lo funda Pablo Apóstol. Pablo Apóstol es el discípulo que lleva las enseñanzas de su maestro, a quien él no había conocido. Lo lleva a todo el mundo. Incluso sus viajes a España, por ejemplo, han permanecido desconocidos. Pero el apóstol se estableció en Aragón, en Navarra, y allí difundió el cristianismo. Pero ¿por qué es el fundador del cristianismo? Porque él hace un discernimiento entre lo que había realizado como procesos culturales de la humanidad hasta ese momento, lo que llamábamos en mi anterior intervención una cosmovisión, o sea, una idea de lo que es Dios, de lo que es el hombre, de lo que es la historia, de lo que es el Estado, de lo que es la sociedad. Eso es una cosmovisión. Esos 5 temas responden a una cosmovisión, o sea, un pensamiento, una filosofía, una manera de ver la vida. Y Pablo Apóstol en sus epístolas, que van organizando normativamente todo el cristianismo de una manera muy minuciosa, dice Pablo Apóstol: estamos en tiempo de fe. El Maestro Jesús ha venido trayendo la fe y el amor para reemplazar a la ley. De ahí que ustedes leen las epístolas de Pablo, es todo un discernimiento entre la ley y la fe. Cristo ha traído la fe y el amor. Anteriormente había la ley. Antes del cristianismo, los judíos, el bautizo de los judíos como es hasta ahora. Así como nosotros tenemos nuestro libro sagrado, los judíos tienen la Torah. La Torah, que es un compendio de todas las profecías, las enseñanzas, las leyes, los libros sagrados que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Cuando se va a bautizar un niño judío, le ponen la Torah acá y camina alrededor de todo el templo, da una vuelta. Ese es su bautismo, significando que ellos van a ser cumplidores de la ley. Entonces Pablo dice: nosotros somos hechos para la ley, o la ley es hecha para nosotros. Es tiempo de dejar la ley, y la ley que había era muy cruel. En todos los pueblos antiguos de Occidente, de esa zona de Oriente también, la ley era pues ojo por ojo, diente por diente. Vean ustedes esas costumbres bárbaras que todavía hay de apedrear a la mujer. Duro, ¿no? Vean ustedes cómo Cristo viene y escribe en la arena, ¿no? El que se crea libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y nadie tiene la primera piedra y se va. Y le dice: pues mira, nadie te acusa, pues todos han ido, vete y no peques. No, la ley. Entonces Cristo trae la ley del perdón y de la fe. La creencia. Todos se vuelven piadosos, todos se vuelven credos, y la oración principal elaborada por los hombres en la iglesia es el credo, porque la oración para Dios, Maestro Jesús la dejó: Padre nuestro.
fue el emperador, ¿se acuerdan? El emperador que unió a todos los curistas, obispos y arzobispos que se andaban peleando en el nombre de Dios. El emperador, ¿recuerdan cómo se llamó? Constantino, ¿no? ¿Sí? Él los unió en el primer concilio y le dijo: miren, curistas, ¿se me ponen de acuerdo ahora? O de aquí no salen, hasta ahí les corto la cabeza. Estuvieron unidos ahí todos los curistas que se peleaban por la limosna, porque uno creía que era gordo y el otro creía que Dios era gordo, el otro creía que Dios era con barba, el otro creía que Dios era sin barba, es decir, todas las tonterías de los seres humanos. Y se peleaban y se mataban, unos asaltaban un pueblo de noche y los les cortaban el sexo para que no se reproduzcan. Es terrible. Como el Señor viene los unos. Y aquí no salen ustedes si no salen unidos. Constantino fue el emperador, pues, que oficializó el cristianismo. A partir de oficializar el cristianismo, pues los cristianos eran perseguidos y a nadie los perseguía, empezaron a comer bien, vivir bien, dormir bien, a engordar y a olvidarse de Dios y a pelearse entre ellos. Era terrible eso, según narra Constantino. Entonces, lo junta allí, en el primer concilio de la iglesia, y se ponen de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo lo expresan en el credo, que debían rezarlo todos los días de su vida a partir de ese instante todos los cristianos, que era un resumen de la historia de la iglesia, pero como al curso del tiempo ya le han ido agregando otros, ¿no? Bien, entonces, pero cuando la iglesia ya se vuelve poderosa y toman el poder, ya los políticos, imagínense que había cardenales a los 10 años, porque los cargos se compraban, y hay una pugna por el poder. Entonces empieza el fanatismo a predominar en el mundo. Se impedía que alguien estudie el cuerpo humano, se impedía que la gente se bañe con jabón porque era pecado. En las reuniones sociales las mujeres cargaban ahí un algodoncito con sangre para que, bien ocultito, para que vengan las pulgas y los piojos y se centren allí y no les estén picoteando todo el cuerpo. Es decir, era terrible. Entonces venía pues las enfermedades, la muerte. Habrán visto ustedes en las películas cómo la peste diezmaba las ciudades. Diezmaba las ciudades. Millones de personas morían en la ciudad, las construcciones eran enormes y unas pequeñas ventanitas. No había ventilación, no había sanitarios, es decir, era terrible la verdad. Así hemos vivido varios siglos, muchos siglos. Nadie podía decir: oye, yo me he ido viajando por ahí el horizonte y más allá no hay monstruos, porque le cortaban la cabeza. De ahí que no hubo ese abrirse de la sociedad hacia el mundo total, como hay ahora, que empieza precisamente con Cristóbal Colón, los viajes, y con los viajes de los hermanos Paul a la China. Empieza el mundo a conocerse, a intercambiar productos, intercambiar ideas y tomar en contacto con la civilización más poderosa que hubo en esos tiempos, la civilización china, que era una civilización pacífica, que tenía grandes descubrimientos científicos, grandes realizaciones y tenía enormes barcos tan grandes como los actuales. Pues acá en el Perú han habido colonias en Lambayeque, el dios Lambayeque y todo eso, son dioses chinos. Cuando se han hecho excavaciones han encontrado estatuas de chinos. Que los europeos no descubrieron América, América la descubrieron los chinos. Ahora ya hay un libro circulando en toda Europa, de 2 tomos, donde hablan que los chinos fueron los que descubrieron América. Por supuesto que los españoles no pueden salir al cielo, pero lo están demostrando. Este es un marino británico que ha dedicado 40 años de su vida a estudiar la ruta de los viajes de los chinos. En fin, estamos en momentos
en que todo lo que nosotros creíamos que era verdad se está desmoronando. Se está desmoronando y estamos en una sociedad, diríamos, que se está chocolateando. La humanidad no sabe para dónde va, pero lo único cierto es el cambio. Todos los días cambian y aparecen nuevas cosas. Bien, en ese panorama, ¿cómo vamos a educar a los estudiantes? Yo soy profesor universitario y me acuerdo, al reanudar, soy un profesor desde la década de los 60 y salí de la universidad por esta misión a la que dedico mi vida. Viajo. No viajo a Europa a estudiar, no, viajo a Europa a enseñar. Los europeos no tienen nada que enseñarnos, tienen mucho que aprender de nosotros. La civilización que se desarrolló acá en América fue la civilización más maravillosa que ha habido en la historia, donde no se considera el trabajo como una maldición, sino como una bendición. La gente trabajaba cantando. La ingeniería ecológica que tenían hace siglos, los caminos del Inca están allí que no se en arena, paralelos a la Panamericana. La Panamericana gasta presupuesto, todos los días hay que limpiarla. La carretera del Inca, solito, llega en la mañana, los vientos, las arenas trae, en la tarde los otros vientos las sacan, solita se limpia. Ese proyecto Tinajones, los grandes proyectos de irrigación que nos cuestan una fortuna. No se solucionaban los problemas técnicos hasta que no descubrieron las acequias, los canales, la infraestructura de riego que habían realizado ya los pre-incas. El ingeniero Sutton, un ingeniero norteamericano, recorrió la costa todita a pie y descubrió una infraestructura de riego esperando ahí ser utilizada. Porque cuando los españoles llegaron todo eso era verde, había mucha producción, acá nadie se moría de hambre, habían los campos donde se les daban alimentos y ropa a la gente. Una organización política maravillosa. Es que ellos para conquistar, para fundamentar su conquista, dijeron que eran salvajes. Cuando el sacerdote de las casas manda una carta al rey y le dicen los indiecitos acá aprenden en 15 días lo que allá en Salamanca utilizan 6 meses para aprender. Sencillamente porque para aprender hay que tener con qué aprender, y se aprende con energía térmica. La energía térmica se produce en la zona de las neuronas, y hay que alimentar a las neuronas con lo que necesitan las neuronas. Y todos los alimentos que tenemos acá, la quinoa, la quincuicia, todo ello fortifica y potencia el funcionamiento. No lo digo yo, lo dicen los astronautas. La comida que llevan los astronautas es a base de quinoa. Y bueno, acá en América es el único continente, la única civilización que ha logrado un paraíso de alimentos, una abundancia de alimentos para todo el planeta. Las papas son alimento nacional en España, en Inglaterra, en Canadá, en varios países de Europa, igual que el maíz, igual que el tomate. En fin, acá debemos estar orgullosos de haber tenido esa civilización, pero hay que recuperarla y traerla. Los logros en todas las ramas del humano vivir son motivo de otras reuniones que podamos tener para analizarlas minuciosamente. ¿Sabían, por ejemplo, que habían allí los mitimaes donde se cambiaban
las